Primera Timoteo capítulo 6. Hace un año comenzamos a escudriñar la carta del apóstol Pablo y Timoteo. Y hoy estamos finalizando con el último sermón. Y espero que de la misma manera que a mí me ha sido de mucha bendición el estudiarla, para usted también haya sido de bendición el escucharla. Y hoy estamos terminando con el capítulo 6, versículos 20 y 21. Y le invito a seguirme con su vista, con su mente. Estaré leyendo la versión de la Biblia de las Américas y dice de la siguiente manera: Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nos disponemos a escuchar su palabra. Ruego, Señor, que me ayude y ruego, Señor, por mis hermanos. Dele, Señor, también entendimiento como lo necesito yo también. Filtre mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es guardar diligentemente el tesoro encomendado. Guardar diligentemente el tesoro encomendado. Si lo queremos hacer más personal, sería de la siguiente manera: guarda diligentemente el tesoro que te ha sido encomendado. Eso sería algo más personal y es lo que la Escritura nos manda. Que cada persona debemos de guardar diligentemente aquello que se nos ha sido encomendado. El gran tesoro del Evangelio ha de ser guardado diligentemente por todo cristiano, sin excepción, evitando enredarse en vanas conversaciones, argumentos filosóficos y todo conocimiento falsamente llamado ciencia. Qué gran responsabilidad, pero qué gran privilegio. Pero a la misma vez hay una gran responsabilidad puesta en cada creyente. En la isla de Spitsbergen, en las profundidades de una de sus montañas, se encuentra el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, o Cámara Global de Semillas, que ha sido bautizado, escuche, con el nombre de la bóveda del fin del mundo. Algunos otros la llaman el arca de Noé. La bóveda del fin del mundo es el mayor almacén subterráneo de semillas existentes. En su interior se encuentra la reserva más grande de cultivos del planeta. La instalación fue construida para sobrevivir. Escuche cuál es el propósito de esta construcción: para sobrevivir durante miles de años y soportar todo tipo de desastres naturales o provocados por el hombre. Actualmente la bóveda del fin del mundo salvaguarda alrededor de 6,000 especies de más de 1,100 géneros. La bóveda del fin del mundo es conocido como el lugar más seguro de la Tierra, debido al área geográfica en el cual se encuentra situada. Esta construcción es un claro ejemplo del deseo que el ser humano tiene en su corazón: vivir durante miles de años. ¿Pero en dónde? El deseo del ser humano es vivir por miles de años en la tierra. El ser humano, en su afán de ser eterno, continúa buscando la manera de evadir lo que la Escritura nos enseña: que nuestra vida en la tierra es como un soplo. Salmos 39:5. Como un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14.
ese deseo humano de vivir por miles de años sin ser castigado por sus acciones. El castigo es la consecuencia del pecado y un claro rechazo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara acerca del destino de todo ser humano. Por tanto, somos responsables de guardarla y protegerla como si su existencia dependiera de cada uno de nosotros. Lo que Dios ha confiado a cada creyente es un tesoro de precio incalculable. Ese depósito, ese tesoro es el Evangelio de Jesucristo. Ese depósito no es otra cosa sino que la palabra infalible de nuestro Dios. Y la ha depositado, la ha confiado en usted y la ha confiado en mí. La ha confiado a su iglesia. ¿Cuán importante es para usted la palabra de Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer para protegerla? ¿O qué está haciendo para protegerla? ¿Estamos dispuestos a guardarla diligentemente, proclamándola con fidelidad? ¿O será que nos atemorizamos? Este debe ser nuestro anhelo. No debemos atemorizarnos si el gobierno prohibiese la predicación de la palabra de Dios. Hemos pasado por una prueba años atrás. Muchas iglesias se amedrentaron, cerraron por completo las puertas. Debemos estar dispuestos a predicar hasta el último respiro de nuestra existencia. Ya sean acostados en una cama de un hospital, ya sea pasados por el fuego, pero aún en ese instante debemos de guardar la pureza del Evangelio. Vivimos en una época en donde la palabra de Dios ha sido reemplazada en muchas de las iglesias por cosas secundarias. La exposición de la palabra de Dios no tiene el lugar que debe tener en muchas de las iglesias en la actualidad. Existen iglesias que al entrar uno se queda anonadado, impresionado por lo lujosas que estas están. El púlpito ha sido reemplazado por todo un equipo de instrumentos musicales, luces, etc. No solo el púlpito físico, sino que en muchos lugares tiene más prioridad la música. Le dan más tiempo al estar alabando. No es que sea malo, pero le dan más prioridad a eso que a escuchar la palabra de Dios. Le dan más prioridad a los testimonios, a las charlas motivacionales, antes que a la palabra del Señor. Es fácil distinguir lo que le gusta a cada persona con tan solo visitar su hogar. Aquello que le apasiona, usted lo puede ver por todos los rincones de la casa. Si es alguien que le gusta cierto deporte, le aseguro que tendrá cuadros colgados en las paredes de su sala principal. Tendrá útiles de cocina con nombre de su equipo favorito. La ropa que usa serán con los colores que lo identifiquen con ese equipo en particular. Y se sienten orgullosos. No hay necesidad de preguntarle cuál es tu equipo favorito porque se ve. De la misma manera, una iglesia se distingue por aquello que tiene como prioridad. La iglesia debe ser reconocida por ser un lugar en donde se vive la palabra, se canta la palabra y se predica la palabra. Esa debe ser la distinción de la iglesia en nuestros días. Y es el deseo de nuestra iglesia bíblica Emmanuel.
cantar la palabra, vivir la palabra y predicar la palabra. La escritura nos dice claramente que la iglesia, que el cuerpo de Cristo es la casa de Dios. La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Pablo tenía muy claro la responsabilidad de guardar el tesoro que Dios le había confiado. Y desde el momento de su conversión hasta su muerte, lo proclamó fielmente. En estas últimas líneas de su carta a Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo a guardar, a proteger, a cuidar diligentemente lo que se le había entregado. En otras palabras, lo que se le había depositado a cuenta de Timoteo, para que no permitiese que sea corrompida o adulterada, o para que no permita que se lo roben debido a su negligencia. Ese mismo mandamiento es para todo cristiano. Guardar lo que se nos ha sido depositado, guardando de todas aquellas ideas que sutilmente el enemigo quiere introducir en la iglesia. Veamos por un momento, versículo 20. Veamos ese depósito del valor, de un tesoro de valor incalculable. Y comienza con las siguientes palabras: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. La primera palabra del versículo, la palabra oh, tiene un propósito de que Timoteo sea impactado y pueda percibir todo el peso que Pablo siente en esos momentos, en esos últimos instantes, cuando está terminando de escribir la carta. Oh Timoteo, son las últimas líneas de su carta y desea que Timoteo pueda sentir lo que Pablo tiene en su corazón. Es como si Pablo estuviera entregando físicamente lo mismo que él recibió y depositándolo en manos de Timoteo. No es lo mismo decir, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, a decir, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hay una gran diferencia. Y es lo que Pablo está tratando de transmitir a Timoteo y lo que también nos transmite a nosotros. Lo que se nos ha encomendado es de mucho valor. No es cualquier encomienda, no es cualquier tesoro. Es un gran tesoro de valor incalculable. Y este es el tema principal que podemos ver en toda la carta y la causa principal por la cual Pablo escribió. Lo vemos citado en el capítulo 1, versículos 3 al 7. Vaya conmigo. Timoteo 1, 3 al 7 y démoslo lectura rápidamente. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Mire el propósito, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Desde el comienzo de su carta, Pablo está haciendo la encomienda a Timoteo. Versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia la vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros, escuche, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Nosotros conocemos el propósito de la palabra del Señor. Se nos ha sido encomendado porque tiene un propósito,
tiene el poder para cambiar las vidas, tiene el poder para santificar al pecador. En el capítulo 3 están los requisitos para el obispo como para el diácono. Ha de ser guardado por líderes que tengan esa responsabilidad y que sientan la responsabilidad de lo cual se le ha sido encomendado. Por tanto, es necesario que todo aquel que desee un cargo de obispado, dígase predicador, diácono, servidor, debe ser, escuche, debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no impulsivo, sino amable. No contencioso, sino no un discutidor, no avaricioso, que gobierne bien su casa. Y dice, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y lo vemos una vez más en el capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, está envanecido y nada entiende. La preocupación de Pablo lo vemos desde el principio hasta el final de su carta. El apóstol Pablo comprende perfectamente la responsabilidad de la encomienda o el depósito, ya que él mismo lo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra encomendado se entiende mejor cuando se traduce como depósito, porque esa es la intención. Guarda el depósito. Es como cuando uno hace un depósito en un banco. Usted lleva sus pertenencias de mucho valor y lo deposita en un banco, confiando que estará seguro en ese lugar. Los bancos son reconocidos por guardar grandes cantidades de dinero, artículos de mucho valor, oro. Cuando el apóstol fue llamado a su ministerio misionero, el Señor tuvo a bien revelarle las grandes verdades del Evangelio. Es decir, dejar en sus manos el depósito del glorioso Evangelio de Jesucristo. Ahí en 1 Timoteo 1:12, Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Directamente por una revelación de Jesucristo. ¡Qué gran depósito! Y ese depósito, ese mismo depósito, nos ha sido confiado a nosotros. No solamente a Pablo, no solamente a Timoteo. Nos ha sido confiado a nosotros en nuestra actualidad. El tesoro de precio incalculable ha sido depositado en todo creyente. Romanos 1:16 nos da una definición de este gran tesoro. Este gran tesoro llamado el Evangelio. Y lo define de la siguiente manera: es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es poderoso porque tiene el poder para salvar de la condenación eterna. Sin el Evangelio, el ser humano está perdido.
Si el Evangelio no hubiese llegado a nosotros, estaríamos perdidos. De una condenación segura, la tendríamos asegurada. Pero gracias al Evangelio, ahora podemos decir que somos salvados. Gracias a la fe que Dios puso en nosotros para responder. Gracias a su bendita palabra, que fue predicada por alguien. Alguien nos hizo llegar el Evangelio. Qué gran privilegio. A la misma vez, qué gran responsabilidad. Para Timoteo. Y esta no es la primera vez que el apóstol Pablo verbalizaba esta preocupación por cuidar a la iglesia de los falsos maestros. Y no es nuevo que en nuestros días existan falsos maestros. Esto ha venido desde siempre. En Hechos 20:29, Pablo en su despedida dice lo siguiente: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Escuche, entre vosotros, no de afuera, lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. ¿Cuáles son los lobos feroces más peligrosos? No son aquellos que están allá afuera, que los conocemos, que de distancia se reconocen, sino aquellos que están disfrazados de piedad dentro de la iglesia. Hechos 20:32 dice lo siguiente: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Y termina en el versículo 36, dice: cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Ahora Pablo no puede hacer lo mismo con Timoteo porque no está con él. Le manda una carta y las últimas líneas dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es como si Pablo estuviera ahí de rodillas implorando: Timoteo, lo que se te ha sido encomendado no es cualquier cosa. Guárdalo muy bien. Protégelo. Predícalo. Enséñalo diligentemente. La palabra de Dios permanece porque Dios mismo es quien lo guarda. Dios mismo la guarda, Dios mismo la protege. Pero eso no quita la responsabilidad a cada creyente de guardarla diligentemente. Pablo está seguro de que quien guarda la integridad del mensaje de salvación es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien la guarda. Segunda Timoteo 1:12 dice lo siguiente: porque yo sé en quien he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estoy convencido, dice, que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo está seguro que el Evangelio será guardado por Dios mismo hasta el día de su regreso a la tierra. Todo predicador, por muy fiel que sea, tiene sus días contados aquí en la tierra. Todos hemos escuchado de grandes predicadores, comenzando por los apóstoles, después los padres de la iglesia primitiva. Años más tarde, en la Reforma, Dios levantó predicadores que nosotros hemos escuchado. Hemos escuchado citar, por ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, etcétera, etcétera. Hay una lista interminable. Pero ninguno de ellos ha sido eterno hablando terrenalmente. Tuvieron fecha de nacimiento y fecha de defunción, pero fueron fieles en predicar la palabra.
Ninguno de ellos ha sido eterno hablando terrenalmente, pero la verdad revelada de Dios es eterna e inmutable. Permanece para siempre, como lo dice 1 Pedro 1:25. Dios es quien garantiza la permanencia de su palabra, pero en cierta manera la continua integridad, del mensaje de salvación depende de la fidelidad de cada creyente. Es nuestra responsabilidad mantenerla fiel, íntegra. Pablo mismo es un ejemplo de fidelidad humana. Según Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué gran ejemplo para nosotros el apóstol Pablo, sabiendo quién era él antes de su conversión. Vemos al último citando estas palabras, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Qué de mi persona? ¿Qué de Timoteo, a quien Pablo está pasándole y encargándole este gran tesoro del Evangelio? Pablo no estuvo ahí para atestiguar si Timoteo cumplió con su tarea, pero el Espíritu sí estuvo ahí para fortalecerle en momentos de debilidad, en momentos de angustia. Ahí estuvo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también está con nosotros. Hendrickson dice lo siguiente: Timoteo debe continuar proclamando el puro evangelio y como un centinela valiente y vigilante ha de apresurarse a la defensa cuando quiera que sus preciosas verdades sean atacadas o presentadas en mala forma. Tiene que hacerlo apresuradamente a defender el evangelio. Y todo creyente debe estar dispuesto a defender el evangelio. Y es el mismo mandamiento para el creyente en la actualidad. Proclamar el evangelio fielmente, ser valientes y vigilantes, dispuestos a defender cuando la palabra de Dios es atacada o presentada de una manera errónea. Debemos de levantar la voz. Les aseguro que si hace esto, se ganará muchas enemistades. Pero es mejor ser amigo de Dios que ser enemigo de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario ser obedientes antes que recibir los tesoros temporales. Pablo continúa diciendo, evita las palabrerías vacías y profanas. Debemos cuidar de no comprometer el tesoro que se nos ha sido depositado. ¿De qué manera? En nuestras conversaciones cotidianas. La palabra no solamente debe ser predicada fielmente en un púlpito. Como lo dijimos hace rato, la palabra debe ser vivida. Debemos vivir la palabra. Debemos cantar la palabra. Nuestras conversaciones deben estar empapadas de la palabra. Es fácil comenzar una conversación con personas que aparentan ser verdaderos cristianos, pero hemos de ser muy cuidadosos de no comprometer el evangelio por quedar bien o simplemente por conservar una amistad. Muchos predicadores famosos han fallado en esta área. Y usted lo puede ver en las redes sociales. Muchos predicadores están más atentos a que su nombre no sea manchado o su imagen, su reputación no sea dañado.
donde predomina un ambicioso deseo de agradar, ya no habrá un poderoso deseo de edificar. Muchos han comenzado bien, pero no han terminado bien. He ahí la responsabilidad de cuidar diligentemente lo que se nos ha sido encomendado. En siglos pasados el transporte era muy diferente al de nuestros días. El transporte de un pueblo hacia otro se le llamaba diligencia. Si usted ha visto las películas del oeste, sabrá a qué me refiero. La diligencia era un carruaje grande de 4 ruedas arrastrado por caballos. Y su nombre diligencia transmite los valores de su servicio. Es un servicio que tiene cuidado y tiene puntualidad. Tenía que llegar al lugar a donde iba intacto y puntual. De la misma manera, el creyente debe ser conocido por tener un sumo respeto a la palabra de Dios y fidelidad al momento de proclamarla, al momento de entregarla. Esta responsabilidad no es solamente del que enseña o predica, sino también lo es de todo creyente. Esto incluye creyente joven o adulto. Si es un creyente verdadero, tiene la misma responsabilidad. Timoteo era un predicador joven en su contexto de aquel tiempo, porque aquellos que tenían la autoridad para enseñar en el pueblo judío eran solamente los rabinos, personas reconocidas como jefes espirituales. Rabino era un título honorífico para los hombres que interpretaban y enseñaban la Biblia hebrea. Y Timoteo tenía que enfrentarse a ellos y en muchas ocasiones tenía que corregir su mala interpretación. ¡Qué responsabilidad! Era necesario valentía. Y Pablo le anima con las siguientes palabras en 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. La edad no es un obstáculo, como muchos lo creen. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Hay jóvenes hoy en día que son más maduros espiritualmente hablando que los adultos. La madurez espiritual no es dada por los años de vida, sino por el conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. Es el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios que nos dará una madurez espiritual, no los años de vida que tengamos. Pablo exhorta a Timoteo a evitar las discusiones mundanas, discusiones vanas, palabrerías vacías que no tienen ningún provecho para su edificación. Pablo ya ha dado una descripción de estos falsos maestros que alardeaban de ser conocedores de la ley, pero que en su vana palabrería demostraban tener un total desconocimiento de ellas. Y lo vemos en el capítulo 1, versículos 6 y 7, que leímos hace unos momentos. La ley no ha sido dada para aumentar el orgullo del ser humano. Ese no es el propósito de la ley. O para ser reconocidos como grandes eruditos, sino para exponer los pecados del hombre y su necesidad de un Salvador. La ley muestra al ser humano que es pecador y apunta a Jesucristo. La ley solo está ahí para alumbrar nuestros pecados. La ley no ha sido dada para el justo, sino para el transgresor. Pero ¿quién es justo? Ninguno.
En ese contexto, todos necesitábamos de la ley. Todos necesitamos que alguien nos dijera que estábamos en error, que estábamos en pecado. Y la consecuencia, la muerte eterna. Pero es ahí donde vienen las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo, quien poniendo nuestra fe en Él tenemos la salvación y la vida eterna. La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos se nos ha sido dada no se nos ha sido dada para debatir o para ver quién tiene más conocimiento de ella. Muchos toman esa posición, pero no es el propósito por la cual Dios nos la ha entregado a nosotros. Satanás es un experto en usar la palabra, pero con propósitos equivocados. El claro ejemplo lo vemos en la tentación de Jesús. Satanás citó el Antiguo Testamento para tentar a Jesús, el Hijo de Dios. No basta con memorizar la Escritura, es necesario ponerla en práctica, así como Jesús mismo lo hizo. Hemos de estar alertas en todo aquello que escuchamos por predicadores populares en las redes sociales. La palabra de Dios nos ha sido dada como un manual de vida. En ella encontramos los principios para vivir una vida que agrada y glorifica a Dios. La palabra de Dios es para obedecerse y no para discutirse. Si hay algo que no nos gusta, no es la Biblia quien se tiene que conformar a lo que nos gusta. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. Existen muchos otros temas para debatir, pero nunca la palabra de Dios. La palabra de Dios ha de ser estudiada con la ayuda del Espíritu Santo para interpretarla correctamente. Y solo así podremos enseñarla con fidelidad. Y ese es un deseo que nuestra iglesia local tiene. De que nos preparemos, de que estudiemos la Escritura correctamente, usando la herramienta correcta. Es triste ver cómo muchos predicadores están usando las redes sociales como una plataforma para lucir su conocimiento, entrando en debates innecesarios y contiendas sobre temas que no edifican a la iglesia. La tecnología en sí no es mala. No es del diablo, como quizás algunos quisieran decir. No. Es una herramienta que puede ser usada en nuestros días para proclamar las verdades bíblicas de una manera correcta. Pero hemos de tener mucha sabiduría y discernimiento con todo lo que en ella podemos encontrar. ¿A quién escuchamos? ¿A quién seguimos? ¿Quién es nuestro predicador favorito? El lugar en el cual Dios ha dado la responsabilidad de proclamar su palabra no es las redes sociales. El lugar que Dios ha dado es la iglesia local. Es en la iglesia local en donde debemos escuchar la palabra de Dios. No en las redes sociales. Sí nos ayuda, sí, pero no es primordial. La iglesia local es el lugar en donde todo cristiano debe asistir regularmente para escuchar la palabra de Dios, para servir usando el don que Dios le ha dado para el beneficio del cuerpo de Cristo. No solamente se nos llama a evitar las palabrerías que deshonran el Evangelio, sino también todo conocimiento que quiere ponerse por encima de la Escritura. Evita las discusiones de lo que falsamente se llama ciencia.
La palabra ciencia también significa conocimiento, erudición o sabiduría. Debemos evitar toda discusión que aparentemente sea mucho mejor que la palabra de Dios. No hay cosa alguna que tenga más valor que la palabra de Dios. Timoteo debía tener mucho cuidado de todo lo que se estaba enseñando en la ciudad de Éfeso y sus alrededores, las cuales podían ser infiltradas dentro de la iglesia. Lo tenía que rechazar. ¿Y de qué manera? Pablo se lo dice, corrigiendo las falsas enseñanzas, instruyendo a hombres fieles, capacitando los líderes de su iglesia local. La iglesia local tiene la responsabilidad de capacitar a todo aquel que tiene un servicio en la iglesia. Estos hombres, tratando de ser elocuentes y conocedores de la ley, opacaban la doctrina del evangelio, la cual el evangelio es simple y es clara. Con simple no quiero decir que es insignificante, sino que es entendible. No hay nada oculto, aunque hay partes difíciles de discernir, pero no hay nada oculto para entender el evangelio. Es tan simple. Nos demuestra que somos pecadores. Nos demuestra que Dios es santo y que nuestro pecado nos ha hecho esa barrera para estar con Dios. Pero también nos enseña que Cristo ha venido a unir una vez más lo que se había en el huerto del Edén separado. Los falsos maestros sabían manejar un vocabulario con mucha elocuencia. Sus argumentos deslumbraban a muchos, como lo hacen el día de hoy. En nuestros días también existe ese tipo de maestros y predicadores a los cuales debemos evitarlos. No todo lo que hoy en día se llama evangelio puro es en verdad puro. No porque tenga el nombre de evangelio puro significa que lo es. No toda iglesia con nombre bíblica o reformada en nuestros días o en esta actualidad es una iglesia que glorifica a Dios. Debemos tener mucho cuidado con su enseñanza y sus prácticas. Mateo 7:16 nos dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo hablan? ¿Qué hacen? ¿Cómo tratan a la palabra del Señor? Si sus enseñanzas y sus prácticas no reflejan la piedad, posiblemente su doctrina no está basada en la Escritura. No importa que tengan ahí un rótulo grande, iglesia bíblica, iglesia reformada, fulano. No lo hace ser bíblico. La ciencia que se exalta a sí misma sobre la sencilla y humilde doctrina de la piedad es falsamente llamada y tenida por ciencia o conocimiento. No es ciencia. No es conocimiento verdadero, sino es un orgullo humano. El ser humano siempre quiere sobresalir. El ser humano siempre quiere desplazar a cuantos pueda por sobresalir. El creyente verdadero debe dejar que la Escritura brille, que la Escritura nos transforme, que la Escritura sea quien nos rija, nos dirija en nuestro diario vivir. Juan Calvino dice lo siguiente: ninguna ciencia puede con justicia y con verdad llamarse ciencia, sino aquella que nos instruye en la confianza y temor de Dios, es decir, en la piedad. Fin de la cita. Y hay un peligro al cual Pablo le hace ver a Timoteo. El peligro de desviarse de la verdad, la cual, dice, profesándola, algunos se han desviado de la fe. Comenzaron bien, pero por haber escuchado, por haber estado en esas conversaciones,
y comprometieron el evangelio, fueron ellos mismos también manchados y se han desviado de la fe. La palabra nos da un claro ejemplo de cuál peligroso es el escuchar las falsas enseñanzas y por qué deben ser evitadas por todo creyente. Este peligro es real en la iglesia de Éfeso. Era real, como también lo es en nuestros días. Muchos que antes parecían seguir el evangelio de Jesucristo se han dejado deslumbrar por los argumentos científicos y han abandonado la fe y se han unido a las sectas religiosas que prometen haber tenido una revelación moderna y una revelación actual de las Escrituras. Y usted ha de conocer muchas sectas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El apóstol Juan llama a estas personas anticristos, personas que no aman a Cristo, personas que nunca fueron regeneradas. Primera de Juan 2, 18 al 19 dice lo siguiente: hijito, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Y escuche, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estos anticristos son aquellos que se oponen a Cristo y a su palabra. La palabra de Dios no ha llegado a su corazón. Como el sermón de la semana pasada, fue sembrada la semilla, mas nunca germinó. Nunca dio el fruto. La palabra de Dios nunca llegó a su corazón. Estas personas solamente conocen de Dios, pero no son conocidos por Dios. Hay una gran diferencia de conocer algo de Dios y ser conocidos por Dios. Pablo nombra a dos personas en el capítulo 1, versículo 20. Estas dos personas se habían desviado y les da el nombre ahí. Pablo no tiene el miedo de ocultar los nombres, los saca a relucir. Y estos hombres son Himeneo y Alejandro. Dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes, mire, he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oh, estimado hermano, Dios ha confiado a cada uno de nosotros este gran tesoro, su palabra. Dios nos ha tenido por fieles y nos ha encomendado, ha depositado en cada uno de nosotros su bendita palabra. Y a través de toda la carta del apóstol Pablo a Timoteo, hemos sido avisados de la consecuencia si nos apartamos de la fe. Este es un llamamiento para no despreciar el gran tesoro que Dios ha puesto en cada creyente. Es un llamado a volver a la pura palabra de Dios y a aborrecer todo conocimiento que nos aleja de la voluntad de Dios, disfrazando sus vanas palabrerías con vestimenta de piedad, pero en realidad son corrupciones abominables de la religión. Debemos ser fieles a la palabra de Dios por el estudio metódico, diligentemente, diariamente, constantemente, con un corazón humilde y suplicante ante Dios. Solo así seremos guardados de las falsas doctrinas.
y de torcer la enseñanza para nuestra propia condenación. Pablo termina con una despedida, con un deseo muy positivo para su hijo espiritual Timoteo. Pablo invoca la gracia para su amado hijo Timoteo. Y esta invocación no es solamente para Timoteo, sino es un deseo para todo creyente de aquel tiempo, pero también alcanza para el creyente en nuestra actualidad. La gracia de Dios es infinita y estará siempre disponible para el creyente hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero terminar citando a David Burt, diciendo lo siguiente, y cito: la batalla es fuerte, el enemigo es sutil y cruel, y lo que está en juego es el destino eterno de la gente. Como Timoteo, debemos mantenernos firmes en la lucha. No debemos dejarnos arrastrar por las ideologías, las filosofías, los argumentos intelectuales o el lenguaje sofisticado de los opositores de nuestra generación, sino que con toda humildad debemos seguir luchando a favor de la revelación de Dios en Cristo. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias porque siendo inmerecedores, siendo personas que continuamente le fallamos, en primer lugar nos ha perdonado, nos ha dado la vida eterna y ha puesto en cada uno de nosotros una encomienda, un depósito, su bendita palabra. Señor, nos sentimos sumamente privilegiados, pero también sentimos un gran temor, una gran responsabilidad, pero le damos gracias porque tenemos toda la revelación completa en nuestras manos. Si fallamos es por nuestra negligencia, no porque su palabra tiene errores. Señor, ayúdenos a ser fieles en el estudio de la palabra, a ser fieles en la práctica de la palabra, así como Timoteo, así como Pablo, así como los grandes predicadores de la historia de la iglesia. Queremos también, Señor, ser fieles en la predicación de su palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.